Gloria a Dios. Eh, Realmente es difícil, es difícil. Yo quiero compartir con ustedes de que también en mi matrimonio no ha sido fácil. Realmente en el tiempo que llevo casada, que han sido muy pocos años, solamente 2 años, pero creo en el Señor que van a ser muchos. Yo he aprendido a través de la pastora, por eso es que muchas veces digo de que usted tiene bastante testimonio porque ha sido de bendición para mí. A mí me ha costado, pero el Señor está trabajando. El Señor, lo bueno del Señor es que Él no se para. No importa si hay paro, no importa si hay tranca, no importa, el Señor está trabajando. La única manera de que el Señor no se pare de trabajar es que tú le permitas que Él trabaje en tu corazón. Porque muchas veces cerramos nuestro corazón de tal manera de que Él definitivamente no va a poder hacerlo si tú no estás dispuesta a abrirte. Yo le comentaba a la pastora, wow, se me hace difícil muchas veces quedarme callada. Y ella me decía, hija, tú tienes que saber los momentos en los cuales callar o las palabras que tú tienes que dar. Porque hay veces que no pensamos lo que vamos a decir, sencillamente lo decimos por decirlo y son cosas que no podemos recoger. Ella ha sido de bendición para mí, yo lo quiero compartir con ella porque es bueno recibir un consejo oportuno de parte de Dios. Y Dios, yo sé que las utiliza cada una de ustedes, no solo a mí, sino a todas ustedes, que sabemos que todas nos podemos acercar a ellas y recibir palabra de bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Yo creo que tenemos que tener un corazón adiestrable. Esa es la palabra, un corazón enseñable. Y el día de hoy, el Señor quiere hacerte entender cuán importante es que tú abras tu corazón para poder Él enseñarte, no solamente con tu esposo, sino las autoridades aquí en la iglesia. Cuán difícil es muchas veces sujetarnos a nuestras autoridades, porque pensamos, bueno, no tiene la razón, a mí no me gusta así, nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo, no queremos sujetarnos, somos rebeldes. Muchas veces decimos somos rebeldes. Y llegamos con cosas, como bien lo han dicho ellas, sujetas a cosas que no nos desprendemos de ellas y no nos sujetamos a Dios. Me pasaba algo, que yo se lo comenté a mi esposo, y es que mi abuelo está viejito. Y él últimamente se ha puesto como quizás más achacoso. Y él camina cada vez más pasito, más lento, poco a poco, y él anda en una andadera. Él se agarra de su andadera y va y viene, pero últimamente ha estado, no se ha sentido muy bien. Pero en el nombre del Señor, yo sé que él va a estar bien, él va a estar sano. Pero el hecho es de que yo lo acompañaba de la sala al cuarto y él caminaba. Cuando llegamos a la puerta del cuarto, yo le decía, abuelo, vamos a soltarnos de la andadera y vamos a caminar hacia adentro del cuarto. Y él, ajá, hija, está bien, vamos. Y yo, bueno, abuelo, yo lo voy a acompañar. Suelte la andadera. Abuelo, suelte la andadera. Abuelo, suelte la andadera. Suelta la andadera, abuelo, pero no quería soltarse de la andadera. Pero una cosa tremenda, porque se aferraba de tal manera, y él me decía que no tenía fuerza, que era una cosa ilógica. Se aferraba de tal manera que no se quería soltar. Y yo me llevaba la andadera y más atrás me llevaba la mano de él. Y yo, abuelo, pero por favor. Y me decía, es que tengo miedo. Y hay veces que nos pasa así. Él no se quería soltar y nosotros muchas veces no nos queremos desprender de esas costumbres, esas tradiciones, esas cosas que mi mamá me la enseñó porque mi abuela era así, ella no se sujetaba, no importa, autoridad solo es Dios, nadie más. Y no estamos abiertas a recibir la bendición que Dios trae. La bendición de ser una mujer sujeta, una mujer sumisa, es algo que no se compara con muchas cosas. Dios nos quiere hacer saber que la sujeción es una bendición, que en la sujeción hay bendición. Tenemos que comprender esto y yo creo que Dios le ha hecho saber realmente esto. Quisiera preguntarle, pastora, muchas veces nos preguntamos que todo tiene un límite, decimos todo tiene un límite. Quisiera preguntarle, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es el límite para usted en cuanto a la sujeción? El límite, yo te diría que no hay un límite porque cuando
tú estás sometida a Dios verdaderamente y entiendes que Dios te ama, hay cosas que Dios te va a pedir y tienes que obedecer. Entonces, obedecemos a Dios siempre en amor. Y Dios en un momento dado va a pedirte, camina una milla más cada día. Camina una milla más. Porque ¿cómo le vamos a conocer? Entonces, Él va a romper todos los esquemas. En Él no hay límites. Entonces, cada día tiene que ser un morir en nosotros. Y los límites los va a poner el Señor. Dios nos va a dar las fuerzas cada día. Si no dependemos del amor del Señor, porque yo quisiera preguntar esta tarde, ¿cuántas personas aman aquí a Dios? Todas amamos a Dios, estamos aquí en este lugar y todas hemos entendido el llamado que Dios nos ha hecho. Y si Dios nos hace un llamado y nos envía a un lugar, no, pero el límite es este. No puedo imponerle un límite al Señor. Y que nosotros podamos decirle a Dios en un momento dado, heme aquí, Señor. Heme aquí, porque puede decir un momento, no es fácil. Un día una mujer llamada Sara desobedeció y eso trajo consecuencias. ¿Y saben por qué comenzó esa desobediencia? Porque ella quiso ser superior y ella quiso hacer las cosas a la manera de ella y no se sujetó a su esposo y no se sujetó a la promesa que Dios había ofrecido a ellos dos, que era darle un hijo. Y ella hizo todo lo que hizo y qué tremendo fue aquello. Y mi consejo esta tarde es que abramos cada día el corazón al Señor. Vienen retos, vienen límites de parte de Dios, pero Dios nos va a capacitar. La palabra del Señor dice que jamás Él nos va a colocar una prueba muy, pero tan grande que no podamos resistir. No, si coloca esa prueba, Él nos va a colocar las fuerzas cada día para sustentarnos, para seguir adelante. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahora bien, Pastor Irlene, en cuanto a su experiencia, lo que ha vivido, nosotros quisiéramos saber si usted tuviera la oportunidad o se le dijese que tiene la oportunidad de cambiar algo de su pasado en cuanto a la sujeción, ¿qué cambiaría? Buenas tardes, Señor les bendiga. De mi pasado, cambiaría el ser tan rebelde y tan malcriada, porque me trajo consecuencias muy, muy, muy graves. Me gusta este tema y nosotras cuando le preguntamos a Carolina, ¿qué nos vas a preguntar? ¿Pero qué nos vas a preguntar? Ella nos dijo, pero eso es vivencia. Y dije, bueno, Señor, yo vivencia tengo para la gloria de Dios. Y quiero contar desde yo me casé a los 23, 24 años, no con mi esposo actual, sino con mi anterior esposo. Pero yo era la que mandaba, yo era la que decía, yo era la que escogía, yo era la que decidía. Me decían no vayas y yo iba, no hagas y yo hacía. Y eso por supuesto terminó en divorcio. Era evidente que eso tenía que terminar en divorcio porque era una malcriadez y una ser posesiva, dueña de mí misma, era como yo decía. Y tuve experiencia, recuerdo en una oportunidad, nosotros teníamos un carro y mi esposo me dice, mira, tocaba hacer el mantenimiento, él me dice, no vayas todavía, espérate, yo voy a acompañar a mi amigo y cuando venga, vamos, que él tenía que hacer otra diligencia. Pues no, yo agarré mi carro y me fui al sitio porque yo tenía que ir en ese momento, porque era en ese momento. Llego al sitio y montan el carro allí y habían 3 hombres mayores y empezaron a ver el carro y lo abichaban y yo me asusté, yo, ay, ¿qué le van a hacer al carro? ¿Le van a sacar algo? Menos mal que él sabía dónde era y llegó justo en el momento. Yo estaba bien asustada, yo dije, aquí me van a dejar el carro, me lo van a desvalijar, qué sé yo. Él llegó en el momento y resolvió y se fue, ¿no? Ah, viste, te dije que no te viniera, pero no, yo igualito seguí. Como le digo, eso terminó en divorcio. Me quedé sola con mis hijos, muy joven, 26, 27 años, y empecé a criar y a batallar con mis hijos, mis 3 hijos. Gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios porque lo conocí a tiempo, o mejor dicho, el Señor me rescató a tiempo. Y empecé a caminar con el Señor, empecé a servirle al Señor, empecé a asistir a la iglesia, a servirle, a llenarme de Él, a aprender, pero seguía siendo rebelde.
Me costó sujetarme a las autoridades de la iglesia porque decía yo, ¿y por qué? ¿Y a cuenta de qué yo tengo que hacer lo que ese señor diga si ese no es nada mío? O a cuenta de que tengo que hacer lo que diga. Y ahí el Señor empezó a tratar conmigo en eso. Y fue de tiempo, no fue algo que lo aprendí así, porque no es algo que es de un día para otro. Eso es, el Señor tiene que trabajar con uno en eso. Bueno, y seguí adelante, fue aprendiendo, fue pasando el tiempo. Mis hijos crecieron, ya eran bachilleres, y yo estaba sola y ya tenía 40 y tantos de años. Yo decía, Dios mío, me voy a quedar sola, yo no me quiero quedar sola. Y yo veía que los muchachos estaban espigando. Y yo, bueno, ¿y qué voy a hacer yo sola? No, Señor, yo quiero un esposo, pero… Y bueno, pasó el tiempo. Un día cuando cumplí 45 años, estaba en una empresa donde me picaron una torta. Un compañero de trabajo se me acerca y me dice, ¿y usted está cumpliendo 45? Ya usted no se casa. Si estaba pensando, olvídese, ya usted no se casa. Y con ese carácter que tiene, menos. ¡Wow! Yo dije, Señor, pero esto no puede ser. Ya yo estaba en el Señor y empecé a orar. Yo no sé si fue ese mismo día que me aparté o el siguiente día, pero yo sé que eso fue así instantáneo. Y empecé a orar y le hice una promesa al Señor. Yo esa promesa la conté y siempre la recuerdo y la tengo que volver a contar. Le dije al Señor, Señor, yo no quiero quedarme sola, yo quiero un esposo. Si tú me das un esposo, yo te prometo que voy a ser una mujer sujeta, una mujer con el corazón. Bueno, pasó un tiempo, el Señor empezó a trabajar conmigo en la sujeción, en el carácter, y pasó tiempo, se va haciendo hasta que el Señor me da esa bendición, que conocen ustedes, que es el pastor Jesús Meneses. El Señor me da esa bendición y yo con esa promesa, y me caso, y yo, Señor, yo te hice una promesa. Pero ¿qué pasa? Es tan difícil, no digamos que es difícil, es el accionar, ese cambio de actitud nos cuesta un poquito. Sujetarnos nos cuesta. Yo con mi esposo he tenido cierto roce y le voy a contar algo que también pasó con él. Empezandito el matrimonio, recién casado, yo quería comprar unos muebles. Y yo le digo, mi amor, mira, estos muebles tan baratos, tan bonitos, eran unos muebles de ratán, me los estaban vendiendo en 1.500 bolívares en aquel entonces. Oye, y él me dice, mi amor, pero ¿cómo los vamos a comprar? ¿Dónde los vamos a poner? No tenemos, o sea, ahorita no está la plata, acuérdate que eso… Le digo yo, bueno, no los compres tú, yo los compro, total, yo tengo dinero, yo también trabajo. ¡Wow! Él me miró así como que, así. Y salió del cuarto, yo me quedé sentada, y yo, ¿qué hice? Señor, esto no es así. Acuérdate, se me vino el pacto, la promesa, Señor, lo que yo te prometí. Entonces dije, bueno, de cierto, no había dónde poner los muebles porque no teníamos espacio para poner los muebles, no teníamos el dinero en ese momento. O sea, no había, era una cuestión de un acuerdo, porque es que la sujeción es eso, también acuerdo. Dice la palabra de Dios, andarán dos justos si no están de acuerdo. Hay momentos en que el esposo te dice, mira, no vamos a hacer tal cosa y no lo hacemos. Pero hay momentos en que quizás él diga no o sí, pero hay algo, vamos a discutirlo, vamos a llegar a un acuerdo. Porque hay acuerdo, en el matrimonio debe haber acuerdos, ¿verdad? Para que una pareja pueda andar junta y eso se pueda hacer un matrimonio verdaderamente de testimonio, debe haber un acuerdo. Es importante. Porque, ¿qué es la sujeción? La sujeción es autoridad y hay cosas simples. Mi esposo me dice, por ejemplo, mira mi amor, lo último, mira mi amor, de aquí en adelante, en la noche vamos a cerrar la bombona. A veces se me olvida y me paro y voy y cierro la bombona. Porque si la consigue, mira, no la cerraste. O de pronto me dice, mira, no le des las llaves a que abra, ve y abres tú y cierras tú, porque pasamos ya una mala experiencia. En estos días me pasó, él me lo dijo, y yo me quedé en la cocina, un sobrino mío salió y se fue y lanzó y llegó la llave. Mira, yo no te he dicho, y así, mi amor, se me fue. Porque la sujeción es un cambio de actitud, es querer ser sujetas, es querer hacerlo. ¿Por qué? Porque como decían las hermanas, hay bendición, en la sujeción hay bendición. La bendición es sujetarnos a esa autoridad y nosotros todos vamos a tener autoridad. En todo sitio donde nosotros lleguemos hay autoridad. Si nosotros vamos a un centro comercial, allí hay autoridad. Si nosotros vamos a una tienda, allí hay autoridad. Si nosotros estamos en la casa de otra persona de visita, allí hay autoridad. Yo no puedo llegar a una casa que no es mi casa y entrar a la cocina y entrar al baño sin pedir permiso, ¿verdad? En estos días atrás, la semana pasada, estuve en el INSE haciendo una diligencia y allá hay como una jardinera y yo tenía rato en la cola y no habían puesto la silla y yo fui y me senté en una de las jardineras. Me senté ahí un ratico y viene una señora vigilante y me dice, disculpe, pero no puede estar sentada allí.
Esa es una autoridad. Le decir, no, porque no yo no me paré y fui donde yo tenía que estar, porque es una autoridad y nosotros tenemos que estar sujetos a esa autoridad. Hay cosas que tenemos que hacerlas como en ese caso, nos dicen que no lo hagamos y no lo hacemos, ¿verdad? Porque tenemos que obedecer en ese momento. Hay otras cosas que quizás, por ejemplo, en el matrimonio hay que discutirla, porque en el matrimonio la sujeción tiene que ver con el amor y con el respeto al esposo. Nosotras como mujeres, no es que ellos sean superiores, ni que ellos sean, o mejor dicho, no es que ellos nos vamos a sentir menos, es que ellos son la autoridad, ellos son el sacerdote, ellos son la cabeza. Y como dice en Efesios, ¿verdad? Tenemos que sujetarnos a ella así como Cristo, la iglesia está sujeta a Cristo, ¿verdad? Nosotras tenemos que estar sujetas. Entonces, eso no es algo con lo que se nace, ni es algo que se compra en la farmacia o se compra en una tienda. La sujeción para mí, y según mi experiencia, es algo que se aprende y algo que se decide hacer. Se decide hacer. Tenemos que decidir ser sujeta, no solamente al esposo, también a las autoridades de la iglesia, también al sitio donde estemos, al lugar donde estemos, porque en cada lugar donde nosotros estemos hay una autoridad a la cual nosotros debemos estar sujetos. Amén, así es. Yo quisiera que el día de hoy saliéramos de aquí con algo. Saliéramos de esa puerta sabiendo algo. Que nosotras, mujeres, somos llamadas a ser idóneas, mujeres idóneas. Aunque estés casada o no estés casada, tú eres idónea, eres una mujer idónea. Y una mujer idónea es una mujer que da soluciones, no problemas. Una mujer idónea es una mujer de acuerdos. Yo creo que es tan importante y vital los acuerdos, no solamente en el matrimonio, aún aquí en la iglesia. ¿Por qué nosotros no podemos llegar a acuerdos? Acuerdos con nuestros líderes, con nuestras autoridades. No es que tú te quedes callada, mujer, porque el quedarte callada, enmudecida, no significa que tú estés obedeciendo. Porque hay veces que tomamos la posición de, bueno, no le voy a hablar a mi esposo, no estoy de acuerdo, no le voy a hablar y me quedo callada. No por guardarme de malas respuestas, sino para no darle una solución. Y no es el hecho. Nosotras somos mujeres que debemos dar soluciones. Vamos a salir de aquí creyendo, sabiendo y comprendiendo de que somos mujeres idóneas, que somos solución al mundo. Somos mujeres que vamos a impactar allá afuera y que vamos a salir de aquí creyéndolo, creyendo eso. De que, como dice la pastora, allá afuera hay autoridades a las cuales nosotros debemos sujetarnos, porque esas autoridades han sido puestas por Dios, han sido puestas en ese lugar para ocupar un puesto quizás, en un lugar específico, pero que nosotras como mujeres de Dios debemos sujetarnos. Me parece muy interesante su intervención, pastora. Quisiera preguntarle otra cosa. ¿Cuán importante es en la iglesia la sujeción? Amén. Gloria a Dios. Es importante la sujeción. El Señor en su palabra nos manda que estemos sujetos a nuestros pastores, porque ellos tienen cuidado de nosotros y porque ellos van a rendir cuentas a Dios por cada uno de nosotros. ¿Por qué debemos ser sujetos? Porque nosotros estamos en la iglesia, estamos siendo en un proceso, estamos siendo cambiados. Como decía la hermana Julie, ¿verdad? Ella no es la misma que cuando llegó y ninguna de nosotros somos los mismos de cuando llegamos al Señor. Porque la iglesia es como esa clínica o como esa institución o ese lugar donde vamos a aprender, donde vamos a ser procesados, donde inclusive entre unos y otros vamos a ser enseñados, ¿verdad? Vamos a ser enseñados. Debemos estar sujetos, ¿por qué? Porque un hombre y una mujer que Dios ha puesto en una iglesia, no los puso porque los escogió a dedo, sino porque ese hombre y esa mujer ya pasaron por un proceso, ya ese hombre y esa mujer aprendieron. El Señor sabe que ellos están en la capacidad de enseñar y de guiar a esas ovejas que les van a entregar, ¿verdad? Y guiarnos ¿a dónde? A la estatura perfecta, al conocimiento de la palabra de Dios, a la vida eterna. Porque el trato que el Señor está haciendo con nosotros es para que nosotros alcancemos la vida eterna, y para eso Él coloca a un hombre, coloca a una mujer a la cual nosotros debemos sujetarnos. Eso de que dicen por ahí, yo me sujeto a Dios pero al hombre no, esa es la persona más insujeta y más ignorante que puede existir. ¿Por qué? Porque si no te sujetas al hombre que ves, es mentira que te vas a sujetar a Dios. Y debemos sujetarnos. ¿Cómo es sujetarnos? Bueno, pastor, amén. El pastor te dice esto, amén. Que no se puede hablar, que tienes derecho a hablar, sí, por supuesto. Pero él es la autoridad y se te lo está diciendo. Y muchas veces te dice, mira, no hagas esto. Y no te dice por qué.
porque no es el momento, porque a lo mejor si te lo dice no lo vas a entender, ¿verdad? Y es necesario que lo hagas aún sin entenderlo, porque allí es donde está la sujeción, ahí es donde estás demostrando sujeción, ahí es donde estás demostrando crecimiento espiritual, ¿verdad? Reconocer la autoridad es demostrar crecimiento espiritual y entender que así como nosotros vamos en crecimiento, si nosotras cuando llegamos ninguna nos sujetamos, nos costó, hicimos esto, hicimos otro, hoy gracias al Señor porque por su misericordia, por su gracia, estamos en el lugar que estamos, pero porque nos sujetamos y nos seguimos sujetando, ¿verdad? Hoy con más razón, porque ya entendemos la bendición, ya entendemos el por qué debemos hacerlo, ya entendemos que es voluntad de Dios, es un principio bíblico, es un principio de Dios que Él lo ha dejado, ¿verdad? Y si nosotros nos sujetamos al Señor, vamos a tener grandes bendiciones en nuestra vida, un crecimiento en nosotros espiritual que para nosotros va a ser de gran bendición. Amén. Amén. Muchas gracias, pastora. Quisiéramos hablar con nuestra hermana Zulemay, porque nuestra hermana Zulemay es una mujer joven, y aquí vemos mujeres jóvenes, ¿cierto? Vemos mujeres jóvenes. ¿Habemos mujeres jóvenes? Sí. Gloria a Dios, habemos mujeres jóvenes. Hermana Zulemay, ¿a qué nos referimos con el honrar a nuestros padres? Buenas tardes, Dios les bendiga. El honrar a nuestros padres, wow. Hace mucho tiempo, a mí no me gustaba honrar a mis padres, no me gustaba, yo decía, ¿cómo voy a honrar a mis padres? Y me gustaba siempre leer la Biblia. Yo antes asistía a la iglesia católica y me gustaba leer la Biblia. Y cuando empecé a leer la Biblia me aparecía, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Y yo decía, ¿cómo yo me voy a sujetar a mis padres? Ay, sí, debe ser que yo no voy a tener larga vida después si no me voy a sujetar a mis padres. Y el honrar a mis padres me costó muchísimo porque fui muy rebelde con mis padres. A lo mejor no lo demostraba con muchas acciones, pero hacía cosas que no debía haber hecho a mi edad. Me apresuré a muchísimas cosas porque yo retaba a mis padres, a mi mamá más que todo la retaba porque causó en mí no querer obedecerla a ella por experiencias que habíamos pasado con mi padre. Yo veía que mi mamá, cuando mi papá y mi mamá peleaban, mi mamá no me atendía, no me ayudaba en las tareas, y yo tuve que aprender desde los 8 años a cocinar. Y entonces eso a mí causó como que como yo una niña va a estar desde los 8 años estar cocinando. Y eso a mí me causó una molestia en contra de mi madre que yo no la quería obedecer. Me decía Pío, yo le decía Pao, yo no voy a hacer lo que tú me digas y la retaba muchísimo a ella. Ella me decía, no te pongas esto, yo me lo ponía. De tal caso que llegué a quitarle cosas a ella y se las echaba a perder, pero era porque tenía rabia con mi madre. Se las echaba a perder, le quitaba cosas, le robaba dinero porque tenía rabia hacia mi madre. Yo no la quería, o sea, yo decía, ¿cómo ella va a ser mi madre si ella a mí no me atiende? Muchas veces dejaba de hacer mercado, dejaba de comprar comida y yo decía, o sea, ¿cómo yo voy a querer a mi mamá? ¿Cómo la voy a obedecer? Y con mi padre, mi papá siempre ha sido un padre amoroso, un padre muy amoroso. En cambio, mi mamá no así, o sea, ahorita en Cristo sí es amorosa, gracias al Señor. Pero anteriormente, cuando tenía 8 años, que necesitaba realmente de ese amor, no me lo brindaba. Y yo no me quería obedecer, no la quería obedecer. Y muchas veces me escapé de mi casa, me fui de mi casa, y hacía cosas al oculto, y ellos me aconsejaban y me decían, y yo, no, es que yo no voy a reconocer que ustedes son mis padres, yo no voy a reconocer que ustedes, tengo que a ustedes honrarlos. Y entonces cuando llegué a Cristo, eso para mí fue un choque, porque hubo una vez que yo le decía, Señor, Naguará, ¿por qué tantas peleas con mi mamá? Ya estaba cansada de pelear con mi mamá. Era muy contestona con mis padres, era contestona. Yo quería que las cosas se hicieran así, así, así. Y si no se hacía, yo igualmente la iba a hacer porque a mí no me importaba su opinión, no me importaba qué pensarían. ¿Por qué? Porque no reconocía que ellos para mí eran mis padres y que tenían que honrarlos. Cuando llegué a Cristo, para mí impactó mucho porque, wow, ya había entendido un poco más de que tenía que honrar a mis padres. Y una vez el Señor, yo le decía, no, pero Señor, yo no quiero pelear con mis padres, ya yo no le quiero contestar a mi mamá, ya yo no quiero que haya discusiones en casa, yo no quiero estar retando a mi madre, ya yo no lo quiero, ya eso a mí no me gusta.
Y entonces yo le pedía muchísimas cosas al Señor. Y una de esas era, no, Señor, yo quiero que mi hermano llegue a tus pies. Señor, yo quiero que mi hermano Jomir llegue a Cristo, llegue a tus pies. Y yo le decía, Náguara, Señor, pero ¿por qué tanto obstáculo? ¿Por qué tantas cosas? Y el Señor, Náguara, eso para mí fue tremendo, porque al principio cuando llegué a Cristo le pedía muchísimo eso, porque él estaba en las drogas y en el alcohol y yo no lo quería ver así. Y el Señor me dijo, sí, como decía la pastora Irene, si tú no obedeces al que ve, ¿cómo me vas a obedecer a mí? Y me decía, en la obediencia hay bendición. Si tú realmente quieres que tu hermano, que tu familia se vaya, o sea, sea restaurada, que tú estés bien con tu madre, con tu padre, obedece. O sea, obedécelos a ellos. Y el Señor ministraba, si tú obedeces a tus padres, me estás obedeciendo a mí, porque yo moro en ellos. Y eso para mí fue como que, ¿qué? Aleluya, Señor. Bueno, y defino la palabra honrar en amor. Yo de verdad que aprendí a honrar a mis padres, los respeto muchísimo. Mi papá me dice algo, amén, me quedo callada, porque hay veces que como jóvenes, las jóvenes que están aquí, ay, nos dicen algo y como que, ay, qué fastidio, tengo que hacer esto. Oye, tengo que hacerlo como él diga. Pero entonces ya eso también es de parte de uno, de lo que uno tenga en contra de sus padres. Si uno tiene algo del pasado o algún daño, alguna herida que en nuestro corazón ha causado, y por eso es nuestra actitud hacia nuestros padres, tenemos que entregarle el corazón al Señor para que nos sane de eso, nos sane de la rabia, nos sane del rencor, nos sane de que como mi padre no me dio a mí amor, entonces, o mi madre no me dio a mí amor, entonces yo no les voy a brindar a ellos amor. No, es allí donde no, con nuestra actitud, nuestro comportamiento en Cristo Jesús, podemos hacer de que nuestros padres sean cambiados. Y entonces mi mamá formaba problemas, que los corotos no están limpios, que la casa, que lo otro, y yo me quedaba en silencio. Antes no, antes yo le respondía, que tú, que cómo me vas a decir esto. Y yo decía, no, ya no le tengo que contestar a mi mamá, porque al yo contestarle a mi mamá, le estoy contestando a Dios. Entonces son cosas que, oye, el honrar a mis padres ha sido de gran bendición. Ha sido de gran bendición porque por mano de ellos, por medio de ellos, a mí me han bendecido grandemente, tanto espiritualmente como material. Entonces, le aconsejo a todas las jóvenes de que si tienen algo en contra de sus padres, en contra de su madre, en contra de su papá en el pasado, por falta de amor, porque no los atendió en el momento debido, porque cuando más los necesitaban no estaban, entréguenle en su corazón al Señor. Les voy a contar una experiencia y eso a mí me marcó mi vida por completo. La primera vez que me vino la menstruación, no lo supo mi mamá, lo supo mi papá. Y eso para mí fue, wow, cómo mi mamá no estuvo en ese momento, que yo quería que mi mamá estuviera cuando a mí me vino la menstruación. Y eso a mí me agarró una rabia y una náguara. Mi mamá no estuvo conmigo cuando me vino a mí la menstruación. Eso a mí no me parece. Ella nunca está conmigo cuando yo más la necesito. Ella siempre ha sido una mujer trabajadora. Y entonces trabajaba y no le tenía tiempo a sus hijos. Y a raíz de eso le agarré muchísima rabia a mi madre. Muchísima rabia, que de tal punto que llegó un tiempo de que, o sea, le hacía mucho daño a mi mamá. Y cuando llegué en Cristo entendí de que no, yo soy la que, si yo quiero que mi madre cambie, si yo quiero que mi papá sea un hombre de bien, sea un hombre de amor, una madre que esté siempre allí cuando yo más la necesito, igualmente mi padre, tengo que ser yo con mi comportamiento y mi actitud, hacer lo que ellos cambien, hacer lo que ellos lleguen para Cristo. Gracias a Dios, yo hace muchísimo tiempo, mis padres se habían apartado un tiempo del camino del Señor, y yo había tomado la decisión de que yo no voy a seguir al Señor. Yo ya no quiero ser cristiana, esto no es lo mío, yo no me voy a sujetar a Dios, no me voy a sujetar a mis padres, yo hago lo que yo quiero. Y hice muchas cosas indebidas, me apresuré muchísimas cosas al tiempo, a mi edad. Y después fue que entendí, ahora Señor, una vez el Señor me habló a través de la palabra y me dijo que con amor eterno te he amado, por eso mi misericordia no se ha apartado de ti. Y eso para mí fue, wow Señor, tú me amas. Y la manera de yo demostrar mi amor hacia Dios es honrar a mis padres. Y hay gran bendición honrar a los padres. Así que les aconsejo a que entreguen su corazón, que sean dependientes de Dios, su corazón que sea dependiente a Él, para que sea Él adiestrándolo y sea Él capacitándolos a ustedes jóvenes
a que cuando vean a su papá o vean a su mamá, no los miren con esa rabia, sino que le entreguen eso al Señor. Amén. Amén. Vemos allá en el verso que nuestra hermana citó, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. El Señor es tan bueno que hace un mandato, pero con él bendición, para que se alarguen tus días. No es que el Señor te manda y el Señor te dice, anda. El Señor te dice, anda, que te voy a bendecir. El resultado de esto va a ser bendición para ti. De verdad que es muy bueno lo que ella está hablando. Yo considero y que debemos identificar realmente la sujeción, el obedecer. Porque no es lo mismo que te digan, hija Daniela, ve a la bodega y me compras 1 kilo de pasta y 1 kilo de caraota, y hija Daniela vaya con mala gana y compre 1 kilo de arroz y 1 kilo de azúcar y vuelva. Y ella me diga, me sujeté, te hice caso. No te estás sujetando, no estás haciendo lo que yo te he mandado. Nosotros debemos identificar que nosotros al sujetarnos debemos hacer las cosas de buena voluntad, de buena gana y hacer lo que nos están pidiendo. Eso es sujeción. Ahora, hermana Zulemán, quisiera preguntarte, ¿qué tan importante crees tú que sea el sujetarte a tus padres para el futuro de tu generación? Wow, bueno, ahorita me recordaba de que ahorita en Cristo, yo decía, no, ahora si mi madre es así con mi padre en aquel tiempo, cuando yo tenía 8 años, yo siempre decía, a mí no me gustaría ser así con mi esposo, no me gustaría ser así con mis hijos. Y entonces mi papá siempre ha sido un padre amoroso y yo decía, yo siempre quiero brindarle ese amor a mis hijos. Y entonces, wow, ¿qué va a traer a futuro para mis generaciones? Es que si cuando yo me case y tenga mis hijos, sé que mis padres van a estar allí. Y ellos van a ver de que yo voy a cuidar a mis padres, de que yo me voy a sujetar a ellos, de que siempre los voy a atender. Y ahora el sujetarme a ellos me gusta ahora. Es algo como que, ay, ¿cómo te va a gustar? Pero me gusta que me exijan, me gusta que me digan, es esto, porque entendí de que cuando me ordenan algo, me dan, mira, vas a hacer esto y esto y esto. Oye, yo digo, Nahuara, tengo que hacer esto y esto y esto para la perfección de Cristo. Y entonces para que ellos se agraden de que su hija está haciendo las cosas como a ellos le agrada. Entonces, ¿qué bendición va a traer para mi generación? De que cuando ellos vean a una joven, a una esposa, a una hija que se sujeta a su esposo, que se sujeta a sus padres, que hace las cosas en amor, que no anda quejándose porque tengo que lavar los platos, sino que lo hace en amor, que da la comida en la mesa con amor, que los atiende, que los cuida, ellos van a ver, wow, yo quiero ser como mi mamá. Yo quiero ser como ella, de que ella es tan servicial, de que ella atiende a mis abuelos, de que tiene a mis abuelos. Aun cuando ellos están viejitos, aun cuando ellos estarán algunas veces que se pondrán enfermos, estaré ahí en las madrugadas, entonces ellos van a decir, wow, yo voy a ser así como mi madre. Entonces, es una bendición, de verdad es una bendición el honrar a papá y a mamá, porque a generación, si yo les pregunto a ustedes van a querer a generación, en su generación, en sus hijos, que se sujeten a ustedes, o que los honren y que les agraden a ustedes, o que sean rebeldes y hagan lo que quieran. O sea, ustedes no van a querer que sus hijos a ustedes les desobedezcan, que a ustedes les salgan con pataletas, que sean malcriados, porque yo era muy malcriada, yo quería esto y era esto y era esto y era esto y era esto. Y entonces es bonito para la generación porque te van a ver a ti como modelo, te van a ver a ti como un ejemplo. Van a decir, yo voy a ser como mi mamá, yo quiero ser como mi mamá. Cuando yo tenga mi hija, siempre le digo al Señor, cuando tenga mi hija, yo quiero que cuando yo tenga 90 años, los 100, esté mi hija al lado de mí, guardándome, cuidándome, bañándome, poniéndome las sandalias, dándome un dulcito. Entonces, a raíz, si yo anhelo eso, tenemos que honrar a nuestros padres, honrar a nuestras autoridades. Amén, gloria a Dios. Quisiera que enfocáramos algo.
que yo creo que el Señor lo ministró a mi vida hace muy poco. Yo estaba leyendo Éxodo, en Éxodo 1:17, creo que habla de unas parteras. Habla de que las parteras preservaron la vida de los hijos de los hebreos. Esto es importante, dice, para ver si es aquí, dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. El Señor me mostraba de que nosotras, mujeres, como cristianas, tenemos que ser mujeres preservadoras de vida. ¿Por qué? Porque toda mujer temerosa de Dios es preservadora de vida. El Señor durante tantos años, tanto tiempo, preservó su plan de salvación y por ello nosotros somos salvas. Gloria a Dios, el Señor es bueno. Pero nosotras tenemos que ser preservadoras. ¿Qué es preservadora? Usted es sal del mundo, sal de la tierra. Usted es una mujer que va a preservar futuras generaciones. Usted es una mujer que va a impactar, como se los dije anteriormente, al mundo. No es solamente lo que estamos hablando aquí, lo que estamos hablando se queda aquí, sino cuando salgamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer las mismas? ¿Vamos a seguir caminando de la misma manera? No, nosotras vamos a ser mujeres que vamos a impactar, mujeres que vamos a preservar. ¿Qué hace la sal? La sal, uno de sus beneficios es preservar. Yo recuerdo que mi mamá me decía, en estos tiempos, Carola, si las cosas se ponen muy difíciles, lo que más tenemos que tener es sal, porque eso nos va a ayudar a preservar la carne, no sé qué. Y ella, ajá, sí, mamá, ok, ajá, lo vengo entendiendo. El Señor lo ha utilizado para hacerme entender de que nosotros tenemos que ser preservadoras. Preservadoras de nuestros hijos. Yo no tengo hijos, pero en el nombre de Jesús pronto vendrán. Muchas dicen amén, gloria a Dios. Mis hijos vendrán y yo quiero que mis hijos sean imitadores de Jesús. Yo quiero que mis hijos se sujeten, así como ven ejemplo en mí, como bien lo está diciendo nuestra hermana Zulemay, que ellos tomen de ese ejemplo para también aplicarlo a sus generaciones. Yo compartía con mi hermana Luisana. Yo le decía, Luisana, me voy a poner estas pulseras. Estas pulseras las utilizó mi tatarabuela y mi mamá las venía guardando y mi abuelita las usó y mi mamá las usaba y ella las apreciaba. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que así como estas pulseras, que así sea nuestro ejemplo. Que nuestro ejemplo perdure al pasar las generaciones. Un buen ejemplo. Si yo soy una mujer sujeta, que eso vaya pasando a mis hijos y eso vaya pasando a los hijos de mis hijos y así vamos a impactar el mundo, porque queremos una Venezuela nueva, una Venezuela transformada, pero nosotros tenemos que hacer algo, nosotros tenemos que salir de aquí creyéndole al Señor y entendiendo que por amor a Él nos sujetamos.